El auto protagonista de este reportaje no tuvo el éxito esperado en su momento, en parte debido a su precio más elevado que el Renault 8 y la rápida aparición de modelos con tracción delantera más modernos. La producción del Renault 10 empezó en 1965, mientras que Fasa lo trajo a España en 1966. Renault buscaba ofrecer un escalón intermedio entre el Renault 8 y el R16, pero la solución tomada no fue precisamente la más acertada, porque en realidad la única ganancia que obtuvieron fue una mayor longitud y un mayor maletero, pero con un habitáculo exactamente igual de grande que el Renault 8. Básicamente, el Renault 10 era simplemente un Renault 8 alargado 21 centímetros, al que de paso se le cambiaron el frontal y la zaga. El resto era del 8, desde las puertas laterales hasta el habitáculo, aunque se buscó que fuera más refinado y de mayor calidad al dotarlo de elementos propios como salpicadero o asientos. Esta es la parte mecánica del Renault 10, fabricado por Fasa España. Tiene un motor de gasolina de 1108 centímetros cúbicos, con 50 caballos de potencia y 76 newtons de par a 4600 revoluciones por minuto. Estamos con su propietario, nos va a explicar un poco la mecánica de esta unidad. Bueno, en este caso tenemos un carburador Solex, es de un cuerpo solo. Tenemos aquí todo lo que es la salida del escape y la admisión, el delco, radiador, bombona de expansión. La bombona esta es de cristal, ¿eh? Sí, esta es de cristal. Es la típica de Renault. Es un motor muy sencillo, pero es muy eficiente, la verdad es que va muy bien. Estos son manguitos que van a la calefacción delantera. Correcto, sí. Filtro de gasolina, bomba de gasolina, delco, en este caso el encendido es electrónico, y la bobina de encendido. La bobina de encendido. Y esto es como el Renault 8, que se ponía la gasolina, sí. Se ponía por aquí. Perfectamente lo abres, pones tu gasolina y ya está. ¿No pierden gasolina por aquí, no, por el tapón? No. La verdad es que es un coche que va muy bien. Tanto este como el R8 van muy bien. No sí. Tienen complicaciones mecánicas muy pocas, son muy básicos. Y la verdad es que va muy bien, no se puede decir que tenga ningún problema. Nada. Por aquí entra el aire hacia Esta el motor, es la entrada, la admisión del aire por aquí, sí. Y aquí donde está la tartera con el filtro del aire dentro. Y ya está. Esto es el gato de subir el vehículo cuando quieres cambiar la rueda, y un regulador y poco más. La dinamo aquí abajo, va con dinamo, bomba de agua, sí, este no tiene alternador. La bomba de agua, sí. Bomba de agua. Un poco más, sus manguitos y ya está. ¿Y los colectores es de...? Colector de admisión y colector de escape. Sí. El colector de admisión para 2 cilindros por aquí, otros 2 por aquí, y el escape pues con sus salidas individuales. Y ya está, y el coche es así de sencillo. Muy sencillo, ¿eh? Sí. Y aquí vemos lo que son los cables eléctricos para los faros, para la iluminación trasera, y este otro cable para la, y este es para la matrícula, para la matrícula, la luz de la matrícula. Correcto. Muy básico. Muy básico. El sonido debe ser el mismo que el Renault 8. Sí, bueno, ahí en este caso, para que el sonido sea del Renault 8, el escape también tiene que ser del Renault 8. Porque vale. No todos los tubos de escape son iguales. Sí. Entonces, este sí que suena como un R8 típico, pero hay otros tubos de escape que no lo son. ¿Podemos oírlo en marcha? Sí. Ahora nos lo van a poner en marcha. Mirad qué color tan verde tiene el anticongelante, ¿eh? El motor lleva la numeración de 688. Y ahora vemos el motor. El ralentí es muy suave, ¿eh? Sí, es silencioso y muy estable.
¿De qué año es el vehículo? El año es del 67, 1967. Del 67. La versión francesa se llamaba Major. Sí, había una versión francesa que se llamaba Major y me parece que tenía 1300 centímetros. No llegaba a los 1300 centímetros. En España... En España nunca llegó si no se importaba. Pero en España solo llegó el 1100 o también había el 1300. No, en España solo se fabricó este que es de Valladolid, el 1100, junto sí. con el Renault 8. El 1300 era básicamente una versión francesa, traído aquí, que tenía una diferencia con la parte delantera porque tenía los faros cuadrados. Correcto. Y el carburador es de un solo cuerpo, ¿no? El Solex. Es un Solex. Sí, GDI y es un solo cuerpo, sí. Qué bien suena, ¿eh? Estos también lo llevaban la Guardia Civil, ¿no? Sí. Y en este color verde es muy parecido, ¿eh? Pues es un color verde sí, de la época. Un poco más oscuro, pero sí, había una Guardia Civil tenía vehículos de este tipo, sí. Estamos en el interior del Renault 10 y ¿nos puedes explicar un poco lo que es el salpicadero y sus instrumentos? El salpicadero, como todos los coches de su época, pues es bastante simple. Aquí tenemos lo que serían las luces. Tendríamos que previamente darle a un interruptor que está en la parte de aquí arriba, sí. Este de aquí, y entonces tendríamos cortas, o posición, cruce y largas, cruce y cortas. Y por este lado de aquí tendríamos un intermitente, derecha, izquierda. Aquí tenemos aireadores. Lleva dos, ¿no? Lleva dos a cada lado, y aquí tenemos el sistema de calefacción con un ventilador que lo actuaríamos con este interruptor, y tendríamos aquí aire frío o aire caliente, en caso de calefacción. Un starter, y entonces si queremos ponerlo en marcha y ver un poco la iluminación, daríamos al gas. Ha arrancado muy bien, ¿eh? La primera. Sí. Sí. Aquí tenemos velocímetro. Tiene grafía hasta 150 km Sí, por hasta hora. 100. Sí, este vehículo en su tiempo, hombre, 140 sí que los cogía, pero no mucho más. Sí. El indicador de combustible, kilómetros, y aquí después este es un indicador conforme el alternador no está cargando. Si yo le doy, se apaga, y en ese momento ya está. En el momento que le has dado se ha parado, ¿eh? Así queremos nosotros darle... Ahora se ha parado. Eso era el... O sea, cuando aceleras se apaga la lucecita, el testigo. Sí. Un indicador de temperatura que no lo llevaba el coche. No era de serie, esto es un extra que se le ha puesto. ¿Es madera o símil de madera? No, esto es un símil de madera, es una imitación de madera. Y el volante también, ¿eh? Exactamente. Y entonces aquí tenemos los limpias. Muy sencillos. Correcto. También. Y la verdad es que muy poca más cosa. No sé, un poquito de agua si queremos lavar la guantera. Teníamos aquí una pequeña bolsa de herramientas, sí, con un hueco aquí donde hay un mapa, y en la parte de arriba, o sea, pues, lleva dos guanteras. Lleva dos guanteras. Era un coche muy lujoso, ¿no? Para la época. Sí, bueno, eso decían. Realmente hoy lo vemos como una cosa más anacrónica. Sí, pero era eso, más lujoso y más elegante que el Renault 8. Exactamente, pero bueno, básicamente tenía esto aquí. Y no tenía, sin embargo, por los laterales no tenía ningún sitio donde meter alguna cosa. Aquí la chapa se ve un poco descubierta, pero aquí estos materiales plásticos que llevaba. Estaban acolchados, ¿eh? Sí. Materiales acolchados. Y esto es, pues sí, de la época del Renault 8. Hay que pensar que la estructura interior es igual que un Renault 8, igual que el que tenemos ahí enfrente. Correcto. Lo único que en carrocería se alarga unos 13 centímetros más la parte delantera y la parte trasera. Sí. Es la única diferencia que hay, bueno, aparte de las versiones más deportivas que hay de Renault 8. En Renault 10 solo tenemos esta versión que se suponía que era más lujosa porque tenía estos acabados en madera.
pero en sí es un Renault 8. Sí. Un Renault 8. Entonces, pues aquí la versión que hubo es la de 1100, esta sí, la de que son 48 caballos, una cosa así. Y la francesa, que era un motor 1200, no llegaba a los 1300, sí, de faro redondo. Las ópticas traseras también eran un poco distintas, pero era un coche aquí en España que no se fabricó. Los parasoles, ¿cómo eran? Los parasoles son también muy sencillos. Sencillitos, sí. Y este es el que tiene... Este lleva espejo, ¿eh? Sí, este lleva espejo. ¿El techo es el original o se ha retapizado? No, el techo este es original, de hecho tiene alguna falta por ahí, pero bueno. Sí, no, se ve muy bien conservado. Este es original. ¿La tapicería también es la fidedigna? No, la tapicería ¿Se ha retapizado? Este caso se ha retapizado toda, esta sí. Bueno, pero la tela parece de la época, ¿eh? Bueno, la tela no es exactamente igual que la de la época, pero se parece. ¿Qué tapizado llevaba? ¿Era Sky o era esta tela? No, era este mismo tono, este mismo color, y era de color verde también. Lo que pasa es que el tipo de tela no era como esta, era una tela más fina, pero muy sensible, enseguida se abría. En la parte trasera observamos que no había mucho espacio para viajar. No. No hay mucho espacio para las piernas. Era un vehículo corto, ¿eh? Y las ventanas traseras eran correderas. Correderas, exactamente. El sistema de apertura de las ventanillas traseras era corredera y había también este seguro pues para que no te pudieran abrir las ventanas desde fuera. Detalle plateado en la parte trasera. Parece un Renault 8, pero es un Renault 10 que se diferencia sobre todo por la zaga. El maletero está en la parte delantera, pues era bastante grande, ¿eh? Sí, el delantero tiene mucha capacidad, precisamente esos tantos centímetros que tiene de maletero, que tiene aquí para llevar en este caso. ¿Y la batería iba en la parte frontal? Iba aquí. No iba una tapa, porque con las maletas podía tocar con los bornes o así. No, en principio iba así, ¿no? Este siempre lo hemos visto así. Entonces aquí tenemos el líquido de frenos. ¿También es de cristal el depósito? Sí, también es de cristal. En este caso tenemos el líquido para los limpiaparabrisas, que en este caso es de plástico, y el motor del limpiaparabrisas. ¿Hay que poner aditivo de la gasolina? Sí, en este caso sí. En este caso sí, ¿no? El motor aún no está pasado para tenerlo sin plomo. Luego nos hemos fijado en un detalle. Este detalle de aquí, ahora están las luces encendidas. Esto son las luces de posición. Las luces de posición, sí, ahora está encendido. Y las bombillas amarillas. Sí. Y ahora son las largas estas. Y las cortas. Sí. Las de posición, y largas. Y estas son las largas. Hay un detalle. ¿Por qué aquí lleva doble luz? ¿Ves? Doble color. Pues no sabría decir. ¿Esto qué es? ¿Intermitente? Es un intermitente lateral, sí. Pero solo es intermitente. Es solo una sola bombilla, pero claro, si la ves desde atrás la ves roja, y si la ves desde delante la ves blanca. Ah, vale, lo hacían así, ¿eh? Es plástico, así hay algunas versiones que esto es de color naranja, pero la original es de color rojo, como está aquí. Correcto. El logo de Renault 10 iba en el lateral, ¿eh? El logo de Renault 10 iba en el lateral. Los Renault 12 lo llevaban en el lateral, pero en la aleta trasera. Sí, puedes apagar las luces. Ahora están apagadas. Nos llama la atención esto de aquí, que es para sacar el aro cromado. Es una pestaña que tiene para sacar cuando tienes que cambiar la bombilla, pues entonces sacas lo primero el aro y después presionando sacas ya lo que es el faro en sí por la parte trasera. Tú puedes coger y puedes cambiar la bombilla sin ningún problema. Correcto. Son muy fáciles de cambiar. Estos coches tienen un mantenimiento muy sencillo, no son nada complicados, no es la electrónica ni mucho menos de hoy ni nada de eso.
Son coches muy básicos y muy fáciles de reparar y no tienen ningún... Originalmente supongo que el retrovisor derecho no lo llevaba. No existía, No, no existía el de lado. El del conductor. El del lado conductor, pero el del lado copiloto no existía. Para encontrar recambios en España o en Francia no hay problema. No hay ningún problema porque para Renault 8 lo hay, y si hay para Renault 8 hay para Renault 10, o sea, no hay problema. ¿Estás en algún club de Renault 10? ¿Hay muchas unidades en España o no? No, a comparación, si hablamos de 10 Renault 8, pues puede que haya un Renault 10. Las cantidades de vehículos que se hicieron no fueron muy grandes. ¿No se oxidaban estas unidades? Bueno, en su época. Esta unidad la vemos entera, está muy bien, con sus molduras cromadas. Sí. Todas las versiones de Renault 10 españolas llevaban la moldura esta. Sí, esta moldura longitudinal sí que la llevaban todos. Yo creo que precisamente identificaba un poco la diferencia entre un Renault 8 y un Renault 10. ¿Esto es un accesorio de serie? Los embellecedores de las manetas, que son un accesorio de época. Sí. En la zaga tenía que llevar bajo el piloto derecho trasero el logo de FASA España. Logo de Renault también en el centro del portón. Era muy típico, si viajabas a Francia u otros países, ponerse la E de España en una plaquita trasera. Sus paragolpes traseros son cromados y tenían esta protección de goma contra impactos. El motor iba en la parte trasera, guardabarros con el logo de Renault antiguo y la grafía de Renault 10. Sus neumáticos son 135 R15, por tanto lleva llantas de 15 pulgadas, también unas llantas muy grandes. Y su salpicadero tenía símil de madera, volante también de 2 radios, tapicería en verde. Y era un coche muy señorial. Y los asientos pues eran muy anchos, Sí, muy anchos y muy cómodos. Los asientos, quizás las plazas traseras, depende también un poco de la persona que Claro. entre, pero yo en este caso, que soy alto, pues claro, llevo la guía la puedes correr, Sí. y entonces yo lo llevo a tope trasera, por eso a lo mejor las plazas de atrás quedan un poco justas. Bueno, quizás Era lo que se llevaba en la época. es lo que se llevaba en la época. También eran más pequeños los 850, etcétera. Y aquí tenemos el velocímetro que marca 150 kilómetros por hora. La guantera. Bueno, estoy en el interior de este Renault 10 de FASA España, es muy curioso. Me llama la atención este volante, que es muy delgado. Y encuentro que los pedales están demasiado desplazados a la derecha, comparado con los coches modernos. Y bueno, no es muy cómodo de conducir, sobre todo el tema para hacer la maniobra del acelerar y frenar. Y el cambio de marchas lo veo también muy reducido. Una palanca muy delgada, también muy de la época. Y si no estoy acostumbrado a estos vehículos. Llama la atención de que el pedal también del acelerador está inclinado, ¿Sabes? Está inclinado hacia la derecha y tengo que desplazar todo el pie. No tengo apoyapiés en la parte izquierda porque hay el paso de rueda. Esto es muy típico en los coches de los años 60. Y es curioso que este vehículo fuera un coche que lo llevaran la Guardia Civil, porque tampoco hay mucho espacio para llevar un detenido atrás. Y la visión del conductor es muy buena y los pilares pues son muy delgados, pero bueno, se ve, la visión es muy buena. Y la visión del cuadro de instrumentos también es buena, marca 150. Y bueno, en principio quizás me haría falta un reposacabezas en el asiento. Pero bueno, claro, es un coche que
hay que conservarlo fidedigno, ¿eh? Cuanto más original estas unidades, mucho mejor. Y me ha encantado mucho la unidad. Al igual que el Renault 8, estaba dotado con suspensión independiente a las 4 ruedas. Estaba enfocado al confort, que junto con la propulsión y motor traseros lo convertían en un coche con tendencia a subvirar, pero que era controlable gracias a su precisa dirección. El Renault 10 fue muy popular en las carreteras españolas, ya que a partir de 1970 un importante número de ellos engrosaron el parque móvil de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. En 1971, tras 37.749 unidades fabricadas, cesó en España la producción del Renault 10 para dar definitivamente paso a su sucesor, el Renault 12, que ya llevaba en el mercado desde 1969 y que era más grande, potente, moderno y además contaba con tracción delantera.